A 10 años de Francisco, ¿cómo y por qué llegó a Papa? Bueno, yo como sacerdote no te puedo contestar otra cosa que solo por obra y gracia del Espíritu Santo, porque realmente es muy inexplicable, ¿no? Cómo un argentino llega a estar en un lugar que es tan expectante y, digamos, que tiene una exposición mundial tan grande y es una orientación que en el caso particular del Papa Francisco trascendió muchísimo las fronteras del catolicismo, porque hoy en día tiene una consideración altísima entre los musulmanes, entre los budistas, entre el pueblo judío, y muchas veces también con todo el tema de que él ha sido un gran defensor del tema climático, aún entre gente del mundo académico que no tenía ninguna cercanía con la Iglesia, y hoy en día sí la tiene porque ve cómo la Iglesia en este sentido, con lo de Laudato Si, cómo esto se ha multiplicado en los foros académicos, haciendo digamos, es muy raro, ¿no? Que una encíclica papal sea discutida, pensada en foros internacionales, porque, bueno, justamente fue escrita con un tema que toca no solo la raigambre religiosa de lo creacional, sino también algo que tiene que ver con el futuro del planeta, que las grandes potencias se niegan quizás a mirar por intereses económicos particulares, ¿no? Permíteme hacer un paréntesis en la entrevista, porque en esta definición que hizo Guillermo, la entrevista está para terminar, porque lo conoce tan bien a Francisco, que en este resumen, yo les propongo que lo rebobinen los que pueden y lo vuelvan a ver, definió en estos puntos que yo tengo anotados para ir desarrollando la entrevista sus grandes desafíos. Pero vamos paso a paso en estos 10 años. Él empieza con gestos de austeridad muy grandes. Digo, aquello de no usar los zapatos rojos que usaban los papas. ¿Ese es el primer mensaje que da Francisco, que la Iglesia va a cambiar con esos gestos? Yo creo que en realidad es algo que yo tengo bastante trabajado, porque al haber estado con él acá 9 años, ser su vocero y director de la oficina de prensa, digamos, él no cambió. Entonces, siempre fue, digamos, en Buenos Aires estaba la posibilidad de vivir en una residencia que tenían los arzobispos, que eran Vicente López, y él tampoco decidió no vivir ahí, quedarse a vivir en la curia. Sus zapatos tenían una motivación porque son ortopédicos, entonces jamás se hubiera puesto esos zapatos, otros zapatos diferentes, pero también rechazó un pectoral que le habían ofrecido. Dijo, no, esta es mi cruz de obispo, y lo mismo hizo con el anillo. Y lo mismo donde vive, ¿no? Y yo diría lo más notable es que él se quedó a vivir en un departamentito de 40 metros cuadrados, que es un departamentito. Santa Marta fue concebido como una especie de pequeño alojamiento, hotel, digamos así, si no quiere llamarlo, para que cuando los cardenales tuviesen que venir de todo el mundo, pudiesen tener una mínima comodidad, es decir, una habitación y un baño privado, porque en otros momentos se improvisaban habitaciones en todas partes y era como bastante caótico. Entonces se hizo ese proyecto y él estaba alojado en ese lugar, y un día pasó y vio que estaba, en esos días que le estaba definiendo algunas cosas, vio a una señora que estaba limpiando ese departamento, se asomó y vio que tenía un escritorio y una habitación de más, y cuando preguntó le dijeron, lo estamos preparando para el patriarca Bartolomeo, que es el patriarca de Constantinopla, ¿no? De Estambul. Y es el departamento de huéspedes. Entonces, él ahí habló, siendo papa, fíjate, una cosa muy loca, habló con el que estaba a cargo de la residencia para ver si él podía ocupar ese lugar, claro. O sea, pide permiso. Él siempre dice que no es que el Palacio Apostólico fuera tan lujoso, sino que era como muy grande, mucho más grande de lo que él necesitaba, y que además por un tema psiquiátrico él necesitaba vivir con gente. Entonces prefiere quedarse ahí. Él come en el comedor común. Los domingos almuerza con los empleados de Santa Marta, que son gestos que por ahí en Europa no se entienden tanto, pero claro, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo usted que lo conoce. Pero la habitación de él es de 40 metros cuadrados. Exacto, sí. Y él esperó que, bueno, quizás históricamente la Santa Sede, cuando a los cardenales que viven en Roma les adjudicaba departamentos muy grandes, y él, bueno, él dice, bueno, yo hice el gesto, después cada uno interpreta lo que quiere. Claro. Es decir, que cuando él dice, recen por mí para que no me la crea, ese rezo funcionó.
Sí, no se la creyó. a ver, yo creo que él siempre ha sido una persona de costumbres austeras. Él, cuando en la entrevista que le hice hace poquito, Mm, a mí me gusta mucho que él cuando tiene que definirse se define como cura, ¿no? Dice, bueno, yo sigo siendo un cura. Y a mí me parece que lo más notable, incluso a veces algunas definiciones de él que desconciertan, porque uno está acostumbrado que siempre los papas hablaban desde la doctrina, y siempre la doctrina estaba acompañada por la praxis pastoral, ¿no? Y a veces él contesta desde la pastoral, no contesta desde la doctrina. Y muchos dicen, bueno, pero es ambiguo, es contradictorio lo que plantea. No, no es contradictorio, porque yo pongo siempre este ejemplo que es el mismo de a ver. Jesús, cuando se encuentra con le traen a una mujer, dice, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. O sea, la ley dice que hay que apedrearla. O sea, si uno hubiera tomado la ley literalmente, agarraba una piedra y se la tiraba, ¿no? Jesús no hace eso. Encuentra una salida ingeniosa que es, bueno, no dice no está mal la ley o esto es una mentira o Moisés se dijo un disparate. Dice simplemente, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Claro. Y todos, dice, empezando por los más viejos, se fueron retirando. Entonces, bueno, cuando el Papa define la iglesia como un hospital de campaña, lo que está tratando de decir es, bueno, ¿a qué llega un hospital de campaña? Y no llega una operación programada, no llega, digamos, el enfermo con todos los análisis hechos, llega un tipo o una mujer destruidos, accidentados, rotos, y que hay que intervenir de la única manera que se puede. Entonces, bueno, ¿cuál es la única manera que se puede muchas veces en esta humanidad tan malherida? Es la misericordia y el tratamiento de las personas, digamos, tratando de entender sus problemas y de acercarlas a Dios y no tanto estar como imponiéndoles la doctrina. La doctrina está muy bien la enseñanza, sí tiene que seguir estando, es un orientativo, es un norte, pero digo, dentro de eso hay que entender los caminos de las personas para llegar, ¿no? Qué interesante esta definición y cómo lo explica usted para poder entender la iglesia, porque muchas veces nos quedamos en ese concepto duro, doctrinario, que de ahí no me puedo mover. Ese ejemplo de Jesús con esa mujer es similar a lo que el Papa Francisco plantea con los homosexuales, con la comunidad LGTB. Exacto, cuando él contesta esas preguntas, dice, bueno, la famosa frase, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, no está diciendo ni que esté bien ni que esté mal, Claro. lo que está diciendo, bueno, yo no soy quien para juzgar, cada uno frente a Dios, y bueno, también tiene sus cruces y sus problemas, y trata de ver cómo camina, cómo se acerca. No, no Bueno, es poco esa definición del Papa, es no, claro que no es fuertísima, poco, ¿no? pero a veces la gente lo interpreta como que, bueno, digamos, el Papa lo que nos invita es digamos, cada uno como es, con sus problemas, con sus dificultades, transitar un camino. Ese camino se transita de cara a Dios y se transita con buena voluntad. Tal vez esas definiciones nunca conforme a determinada comunidad, porque lo piensa diferente, pero ya es un mensaje muy fuerte desde el Papa. Sí, sobre todo me parece que también son mensajes muy fuertes, el hecho de que él, digamos, recibe a toda persona Totalmente. que se le acerca, que siempre está tratando de, no sé, es una persona normal, digamos, no, Claro. no tiene gestos que lo ubiquen así como de, bueno, sentirse que él es superior, digamos, sin duda que lo es, en el sentido de que no es lo mismo la autoridad que él tiene o todo gesto que realiza que lo que puedo hacer yo, pero sin duda él no se ubica en ese lugar de estar con el dedo levantado, acusando o Señalando. haciendo admoniciones a la gente, ¿no? Ya que estamos en temas fuertes de la coyuntura, sensibles y que abren tantos debates, con el aborto sí es muy claro, dice, esto es un asesinato. Y sí, porque ahí nosotros siempre eso lo trabajamos mucho también acá en Buenos Aires. Ahora, resulta bastante contradictorio que un mundo donde la Iglesia siempre defendió la vida desde la concepción, pero no tenía ningún elemento científico digamos, de hecho, la ciencia hace poco tiempo entiende que es toda la cadena, digamos, el valor de los cromosomas. Toda la información genética está en el momento de la gestación de una persona. Lo único que hace ese embrión es desarrollarse. Y obviamente que si uno no interrumpe esa gestación, llegamos a ser cualquiera de nosotros, Sí. ¿no? Entonces, ahí no hay un dato de fe. No hace falta acudir a la fe para decir que está mal el aborto. El aborto es la interrupción de un proceso natural, biológico, que conlleva a la vida de una persona. Y a veces, como a mí por lo menos me resulta contradictorio que personas que defienden la libertad o defienden los derechos humanos
no defiendan, y por ahí defienden la vida de las ballenas o la reproducción de los canguros, pero no la del ser humano, ¿no? Entonces es como que... y yo fui el que gestó acá en la Argentina el tema de salvemos las dos vidas, porque no es que me preocupa solo la vida de un niño en gestación, también me preocupa la vida de una mujer. Claro. Y entonces, bueno, me parece que lo que tiene que hacerse cuando llega a una situación así extrema es, bueno, informar a las personas y tratar de hacer lo posible para que esa madre en una situación de riesgo, de pobreza, bueno, pueda... Que en general, y eso lo dicen muchos los curas que están en las villas, bueno, en las villas, en los lugares más pobres, la gente valora mucho la vida. Le iba a preguntar piensa, por eso. Ustedes sí. en la iglesia y los curas, los párrocos y sobre todo los que trabajan en los barrios más humildes, tienen un termómetro social desde lo que está pasando en los barrios muy importante, que no lo tiene nadie. ¿Es un tema que preocupa en los barrios más humildes que No, está? yo te diría que no, porque en realidad el hijo siempre se ve como un valor, ¿no? Entre la gente más humilde, el hijo se ve como un valor. Y a veces de un prejuicio clasista, ¿no? La gente de clase media o de clase más alta dice, ay, pero qué barbaridad, ¿cómo pueden tener tantos hijos y después no los pueden mantener? Claro. Y yo diría el argumento a la inversa, bueno, ¿por qué vos tenés tan pocos si los podés mantener? Porque la gente por ahí que puede tener económicamente más hijos, tiene pocos, y en general uno mira en Europa, que hay una situación de bienestar bastante grande, y la tasa de natalidad es negativa. Una referente social me dijo hace muy pocos días que la respuesta es, como no podemos tener casi nada en nuestros barrios por la crisis que tenemos, queremos tener hijos, que es lo que podemos tener. Sí, pero además porque el hijo es una alegría, es una Claro, vida. a ese Digamos. motivo nos Sí. hace felices, O ¿no? sea, en general la gente se alegra con un hijo que viene. Pero sí, me parece que tenemos que tratar de trabajar en una sociedad más equitativa donde, digamos, incluso en el respeto, porque, digamos, uno puede disentir, pero siempre, y digamos, es parte de la vida democrática, el disentimiento debería ser con el respeto a la otra persona sin necesidad de agredir, ¿no? Y hoy se está perdiendo eso. Y me parece que sí, en general uno ve, digamos, manifestaciones de distancia. Nunca, para mí, yo lo digo desde una visión más personal, pero los fundamentalismos siempre son un enemigo de la lógica, de la razón y de la buena costumbre, ¿no? Y pueden ser religiosos, pueden ser de tipo, no sé, ateos también, ¿no? Claro, O sea, desde ya. el comunismo fue un fundamentalismo ateo. De hecho, cerró iglesias, mató curas y monjas. Y bueno, ¿por qué? Porque el otro que no piensa como yo tiene que ser exterminado. Exacto. Y eso se aplica también al holocausto, se aplica a tantas otras cosas tremendas como las que hacía ESI en el mundo musulmán. O sea, la violencia, y ya sea verbal o sea física contra otras personas por pensar diferente, es algo que deberíamos desterrar. Cuando acá se le dice el Papa peronista, ¿alguna vez lo escuchó decir que es un peronista? Yo siempre dije que no era peronista y además, digamos, ahora lo acabo de decir en el libro que escribieron Francesca Ambrogetti y Sergio Rubin, ¿no? Digamos que le preguntan, él dice que no, él nunca estuvo afiliado al partido peronista, que nunca fue peronista, que si se quiere desde el punto de vista doctrinal es verdad que el peronismo, si uno lo lee, ascribe o está inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Después, cuando uno lee el movimiento justicialista, habría que ver, digamos, que pasó desde polos más de liberales, más conservadores, más de izquierda, más de derecha, porque está conformado por personas, ¿no? Pero el Papa peronista Pero el Papa no es peronista. No es. Yo fui testigo, además, de la persecución, digamos, la gente tiene mala memoria, pero en realidad yo hice un pedido, lo hice yo personalmente, porque cuando asumió el presidente Kirchner, digamos, no iban a ir al Te Deum. Duhalde, que ya estaba molesto con los Te Deum del cardenal Bergoglio, había organizado un Te Deum en Luján. Y yo me acuerdo que fui a hablar con Daniel Scioli para decirle, mira, la Argentina tiene pocas tradiciones. Esta tradición es una tradición ininterrumpida desde la Revolución de Mayo. Hicieron la Revolución de Mayo y cruzaron a la catedral para pedir un Te Deum.
Y además es de Buenos Aires. O sea, en realidad esa ceremonia, históricamente, como fue la Revolución de Mayo en Buenos Aires, también es una ceremonia que se hace en la Catedral de Buenos Aires. Y además se invita, Claro. siempre, tradicionalmente, se invitó a participar a todos los otros cultos en el Te Deum, ¿no? Sí. Es una ceremonia que organiza el gobierno nacional, pero, digamos, la iglesia invita a todos los otros cultos para no sentirse que es ella sola la que está dando gracias a Dios por la democracia. Bueno, la realidad es que, bueno, lo hicieron. Bergoglio se despachó ahí con sus dichos, digamos, bastante fuertes. Y Berbisky lo convenció a Néstor Kirchner de que no tenía que ir a sentarse a que Bergoglio lo retara. Entonces no quisieron ir nunca más a los Te Deum de la catedral. Claro. Yo creo que lo que le costó a Cristina Fernández, digamos, subirse a un avión e irse a visitar, hacer 12.000 kilómetros para ir a verlo a él de papa, cuando en realidad no lo quería ir a saludar siquiera. Bueno, Cristina había dicho, celebramos un papa latinoamericano y los diputados del Frente de Todos Bueno, no lo por eso, quisieron pero hay que homenajear tener en el memoria de Congreso, esas ¿no? cosas. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué los recibe? Lo recibe porque es educado, porque es cristiano, porque, digamos, no es que lo recibe porque escriba. No, O sea, claro. y además, ¿para qué va a escribir algo que hoy en día no le suma nada? O sea, le hubiera sumado ser oficialista estando en la Argentina, pero allá no le va ni le viene. De la relación con los políticos, ¿cuál le costó más? ¿Con Néstor y Cristina? ¿Con Macri? ¿Con Massa? No me gusta hablar de así como de cosas personales. Puntuales. A él siempre lo que lo que prefiere con cualquier persona es un diálogo que sea llano, simple, ¿no? Y yo cito el caso del. Bueno, por ahí para poner un nombre personal pongo bueno, conté un poquito el caso de cómo devino la relación con los Kirchner, ¿no? Cuando Cristina viaja a la Santa Sede, yo supongo que conociendo también la situación y los temores de ella, él la invita a almorzar. Es un gesto hacia los argentinos, ¿no? También viaja Mauricio y Juliana. Sí. No tenían, porque me llamaron a mí para decirme, mira, no tenemos lugar en la ceremonia. ¿Por qué? Porque el protocolo de la Santa Sede es muy estricto. Y en la parte de arriba, donde iba a ser la misa de la Asunción de Francisco, que fue el 19 de marzo, solamente estaban presidentes de países o casas reinantes. No había lugar para un intendente, o sea, no figuraba en protocolo, ¿sí? Entonces Francisco dice, bueno, pero es el intendente de mi ciudad. Por lo tanto, ordenó que le pusieran a él, a Mauricio y a Juliana, 2 sillas en el altar arriba de todo. Y dispuso a alguien para que los esperara, los llevara, los sentara en el lugar que les correspondía. Cuando terminó la misa tampoco figuraba en el protocolo que los saludaran. Entonces los mandó llamar, usted piense la preocupación, Sí, claro. digamos, de estar con el mundo entero en esa plaza, ¿no? Los mandó llamar y los hizo pasar a la capilla donde está la Piedad de Miguel Ángel, que es el lugar de la sacristía de los papas cuando celebran en la plaza de San Pedro, para saludarlos personalmente. Y ahí les dijo, bueno, y no me trajeron a la chiquita, no me acuerdo el nombre. Antonia. Antonia. No me trajeron a Antonia, o sea, un trato absolutamente familiar. Sí. Bueno, cuando Mauricio asume como presidente, pide una audiencia formal, no sé quién lo aconsejaba, si en ese momento era Durán Barba o quién, a esa persona que hizo todo eso por vos en ese momento, que estaba con el lío del mundo entero, hasta que manda a poner 2 sillas para que te sientes, le pedís una audiencia formal. ¿Y por Cuando qué? él hubiera Porque esperado, acá digamos, nos volvemos locos, nos volvemos locos hablando de los políticos por la foto, porque se no quiere usar. entendemos, o sea, a ver, pero se yo quiere sí usar la algo que imagen le del valoro, Papa. no, pero yo sí hay algo que le valoro al peronismo, es que entiende, o sea, un día me dijo Eduardo Amadeo, ¿no? Me dice, mira, el peronismo es una bolsa de gatos, se pelean todos, ¿no? Hasta que se dirime el poder. Cuando se dirime el poder, es una escuela de señoritas, dice, todos levantan la mano, ¿no? No sé si ahora está bien puesto el ejemplo de escuela de señoritas, Está bien, ya no están vale, así. es Pero muy es válido, un es ejemplo muy válido, viejo, ¿se ¿no? entiende? La realidad es que, digamos, yo creo que el peronismo rápidamente entendió que él jugaba en otra liga. O sea, no es lo mismo. No, o sea, estás en otro lugar donde te codias con. O sea, de hecho, él levanta el teléfono para hablar con Obama, con Angela Merkel, o con hablar con el presidente de Estados Unidos hoy en día, o con Xi Jinping. O sea, no es lo mismo. ¿no? En esos diálogos, usted es un privilegiado porque habló mucho, íntimamente, sé que sigue hablando.
¿Y quiénes hablan con el Papa en la Argentina? ¿Hablaba Gustavo Vera? ¿Habla Grabois? Sí, porque él tampoco es. ¿Habla Guzmán con él? Tampoco él está diciéndote. Primero, yo cuando estoy con él, prefiero hablar de cosas. De otras cosas. De otras cosas. De la vida. No hablo ni de política ni de la Argentina, digamos. Es algo que él me pregunte, hablo de la vida. ¿Y le pregunta? Alguna vez pregunta por alguna cosa específica, pero no de política, más de cosas eclesiales, te diría, que de política. ¿Pero no le tira un cheque lío con la inflación? No, No. a mí no. Y menos en ese tono. No. Sí, la verdad que, digamos, el trato es diferente, porque cuando vos tenés una relación personal, él lo que hace es cómo estás. O sea, a mí me preocupa. Claro, pero es cómo difícil, está. porque yo me imagino al Papa, y hablando con usted, y con la espiritualidad que tienen y la fe, están todo el día hablando, che, estás bien, estás feliz, ¿no? Es un diálogo elevado, a eso me refiero, sí, ¿no? Sí, pero también es un diálogo que tiene que ver o sea, a veces cuando uno está en esas situaciones, yo lo que entiendo es, bueno, no sé si tiene tantas posibilidades de hablar con comodidad con otra persona, Claro, sin estar pensando que cada palabra que diga. va a estar analizada. Porque yo digo, a ver, digamos, yo fui testigo del diálogo que él tuvo con Daniel Haddad y en un momento cuando le pregunta por el gobierno de Nicaragua y él dijo lo que dijo, al día siguiente rompieron, o sea, esas palabras que yo las escuché dichas en esta conversación estaban en todos los diarios del mundo y provocó que la ruptura de relaciones entre los dos países, la expulsión de los embajadores, o sea, no hay palabra que él diga públicamente que no tenga una consecuencia, ¿no? Entonces, aproveche cuando usted habla con un amigo. Nada, yo charlo de cómo estaba, de su salud, de qué tratamiento está haciendo, nada. Por eso, una charla de amigos. Sí, tal cual, como está. Sí. Y él te pregunta lo mismo, decir, che, bueno, y por ahí, de cosas más como intrascendentes. Lo que digo, la charla que yo puedo tener con mi amigo Mariano hoy a la noche. Sí. ¿Qué me queda? Una más. ¿Está bien de salud? Bueno, eso es una de las cosas que más me sorprendió, porque el año pasado estaba muy dolorido con su problema de rodilla, que él no quería operarse por miedo a la anestesia, ¿no? Entonces dice, bueno, yo para gobernar lo que necesito es la cabeza y la realidad es que, digamos, la anestesia tiene riesgo con el tema de las personas mayores, ¿no? Dice que hizo una broma que no era real, que antes de que operarse dejaba de ser papa, pero después dijo no es verdad. No, pero digo, la realidad es que él estaba con... El kinesiólogo, un kinesiólogo le había dicho que él podía recuperarse con tratamiento. Y así fue. Yo hoy, hace una semana, lo vi entrar caminando. Sin expresión de dolor, que antes era como cada paso que daba le dolía mucho la rodilla, ahora estaba sin expresión de dolor y estaba, digamos, hoy yo creo que ya está en la estatura de sabio, ¿no? O sea, cuando uno charla con él o lo escucha, yo por eso recomiendo tanto, usted decía hace un rato, de decir, bueno, lo podremos valorar los argentinos, es interesante que lo escuchen hablar, que lo escuchen en las entrevistas, porque... ahí uno descubre a otra persona, en el tono que tiene, en las maneras de las respuestas, en cómo las piensa o cómo las siente. Y no hay vez que uno charle con él que no se sorprenda, aunque lo conozca mucho, porque, digamos, él permanentemente está la riqueza de las oportunidades que tiene de ver tanta gente que siempre alguna cosa lo movió a una reflexión nueva o algo más interesante, ¿no? ¿Va a venir a la Argentina? Yo tengo esperanza, porque todo dependerá, o sea, ya dijo que este año no, que nunca se hacen visitas en años electorales, porque no quiere ser usado, lo dijo explícitamente, ni por la oposición ni por el oficialismo. Pero yo creo que habiendo dado la semana previa a sus 10 años, una entrevista a Infobae, una entrevista a mí, otra entrevista a Fontevecchia y otra entrevista a Elisabetta Piqué, largas todas. Bueno, evidentemente fue un gesto para su país. Él reiteró en todas las entrevistas que él tiene deseo de venir, que es un tema de agenda, y que había otros países que no habían recibido, lo cual es cierto, nunca la visitaba un papa y que él se dedicó más a viajar por las periferias. De hecho, en su último viaje, anteúltimo, estaba en Hungría, su anteúltimo viaje fue a África, donde él colaboró enormemente con un proceso de paz. Mandó ahora para el 19 de marzo una imagen de San José, digamos, a la Basílica de Flores, que es donde él, digamos, la basílica que está en su barrio, y mandó una carta muy cariñosa.
no sé, para mí hay una serie de gestos que hacen de que tenga como más presente la Argentina en este tiempo, y yo creo que también sabe que no la estamos pasando muy bien, y por ende lo que le prima ahí es tanto, no, digamos, como en el contrapeso de la balanza, pensar en la gente a la que se le puede hacer un bien, sin duda, si él viene acá. Guillermo, gracias por la charla, ha sido un gusto, ¿eh? No, al contrario, gracias a vos. Muy amable. Gracias por su compañía. Nos reencontramos en 7 días. Chau.